Pero insisto, cualquier medio de comunicación en el año 2013 tiene que cuidar al lector, tiene que escuchar al lector. Es lo que os comentaba, a mí me interesa mucho más, seguro que es mucho más interesante lo que vosotros tengáis que comentar que lo que yo pueda decir a vosotros. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo navegáis? ¿Qué os interesan? ¿Qué noticias os indignan? ¿Cuáles no? ¿En cuáles pincháis? O sea, es decir, ¿cómo no me voy a preocupar de los lectores? Entre otras cosas, nosotros, por ejemplo, en Twitter, todos los Twitter que nosotros publicamos, que llaman, esto no sé si era de hoy, yo creo que son 11.000 tweets, todos están escritos. No sé si sabéis que la mayoría de los medios de comunicación lo que hacen es un RSS que lo que hacen es automáticamente te publican toda la noticia que nosotros no. Intentamos adecuarnos a el lenguaje de cada medio. No es lo mismo, por ejemplo, escribir un tweet que escribir una entrada en Facebook. No lo es. Son otro tipo de lenguajes. Eso sí, siempre tienes que intentar atraer la atención del lector, ¿no? A ver, nosotros, por ejemplo, esta mañana, Iker Casillas, lesionado, podría estar un mes de baja, pues bueno, tampoco es que sea un tweet con un... O sea, que es que voy a pinchar en la noticia porque ya hemos informado de todo, ¿no? Se podría ver cuánto tiempo estará Iker Casillas de baja y metes el enlace, bueno, pues ahí probablemente la gente pinche más que con este, ¿no? Que ya está contando todo. Pero nosotros siempre escribimos los tweets, siempre que alguien comenta algo, le respondemos, la community manager le responde, o si es una noticia que haya escrito yo, me dice, oye, te acaban de decir esto, bueno, nos critican, ¿por qué han publicado esto no es noticia? Pues bueno, en 140 caracteres intentamos responder. Y una cosa muy curiosa, entre los periodistas, yo no sé si a vosotros también os pasará, Twitter es a día de hoy como la herramienta que hay que utilizar, todos Twitter. En los medios de comunicación, por la experiencia que yo he tenido a lo largo de mi vida, yo vengo también de Público, de la web de Público, Twitter no es nada comparado con Facebook. O sea, Twitter no te genera prácticamente visitas a cabo del día. Pero todo el mundo está en Twitter, incluso los propios periodistas. A mí me pasa, yo ¿qué hago con una información? Primero la tuiteo y luego, si acaso, y me acuerdo, la meto en Facebook. Os doy unos datos. A nosotros Twitter nos genera todos los días, creo que está en torno al 3% de las visitas. Facebook, que nos está dando, nos tiene que dar mucho más, nos está dando el 10%. O sea, es decir, Facebook nos da casi el triple de visitas que Twitter. ¿Por qué? Ahora bien, a mí como periodista, ¿qué herramienta es mucho más útil? ¿Twitter o Facebook? De calle, Twitter. A mí Facebook me sirve más bien tirando para poco, pero en Twitter, a mí como periodista, porque claro, yo a día de hoy, ¿de dónde recibo la información? O bien de teletipos, una llamada a un periodista que esté en la calle, o si no, de Twitter. Ojo, también con eso, Twitter no te informa, pero Twitter te pone en la pista. Es lo que también siempre he dicho de Wikipedia, que también hay muchos que cagan con la Wikipedia, no es fiable, tal. Bueno, Wikipedia, en fin, te pone en la pista. Luego, la información que Wikipedia te da, habrá que contrastarla, tal y cual, pero bueno, ya te está dando una información de valor, a partir de la cual tú ya escribes tu propia PC. Twitter es igual, o sea, no por lo que también depende de quién tuitee una información, ¿no? La relevancia que tú tengas, que tenga el tuitero, pues bueno, si es un periodista que conoces, si es el propio Twitter de manera un rajo diciendo voy a pedir el rescate, pues te da el 100% de relevancia, obviamente, ¿no? Pero Twitter es curioso, apenas genera visitas. A nosotros, ¿qué nos genera visitas? Básicamente un modulito que tenemos en el diario El País, en la web del País, otro que tenemos en la web del diario AS, que además el diario AS es graciosísimo porque lo tenemos, debe estar como en el 25º scroll, o sea que tienes que bajar toda la web de AS, no sé si alguna vez habéis entrado, pues el tamaño debe ser así. Bueno, pues nosotros estamos abajo a la derecha y nos genera, solo ese modulito nos genera un 10% de tráfico. Y sobre todo, que todavía el índice es bajo es de entrada directa. ¿Por qué es bajo el índice de entrada directa del Huffington Post?
¿vosotros habéis visto el nombre? ¿Quién escribe eso bien? O sea, yo sí, lo escribo todos los días 20 veces, pero cuando llaman de agencias de, bueno, ¿y cuál es tu correo? Pues mira, HUFFING, o sea, es un nombre complicadísimo. Nosotros nacimos y viviremos con esa tara. Es muy complicado aquí en España que caiga un nombre como el Huffington Post. De hecho, muchas veces cuando nosotros llamamos, no, soy Guillermo Rodríguez del Huffington Post, y dicen, ¿de Washington Post? No, a lo mejor algún día de Washington Post, ¿no? Pero también eso es una lacra que tenemos nosotros aquí en España, pero no nos pasa en el extranjero. Precisamente el martes se cumplió una de las cosas que yo siempre había dicho, que es, nosotros tenemos aquí en España, la redacción de España, tiene puede acceder de una forma mucho más sencilla a la Casa Blanca que al Palacio de la Moncloa. El martes, un redactor de Huffington Post se fue a cubrir la investidura de Obama. Llamó a la Casa Blanca para acreditarse desde España. Oye, mira, para esta semana, obviamente lo dicen en negro, ¿no? Para acreditarme tal de que me del Huffington Post. Ah, sí, perfecto. Claro, eso mismo. Lo haces, llamas a parte de la Moncloa ¿de qué medio? ¿Del Huffington Post? ¿De qué? ¿De Washington? Bueno, en fin, siempre es un lío y bueno, llevamos solo 7 meses, no todo el mundo nos conoce, yo espero que al salir de aquí todo el mundo hable Huffington Post, por lo menos nos deis entréis hoy para ver, ¿no? Que es, sobre todo eso, por ser un medio que quiera ser un poquito diferente y sobre todo entender al lector del año 2013, ¿no? Que sois vosotros y las inquietudes que vosotros tenéis e informar de una forma que os resulte amena, fresca, divertida a veces, pero siempre eso, manteniendo, porque a pesar de lo que os he enseñado antes, de intentamos con las bromas tal, pero bueno, al final la información, ahí sí que somos totalmente escrupulosos. Una información es una información, y si os he dicho antes que la comunidad para nosotros es fundamental, el lector, en fin, en una noticia no puede haber ningún error, no se puede decir nada de que no sea cierto y demás. Entonces, a día de hoy nos va, sinceramente, bastante bien. Llevamos 7 meses y yo creo que es la primera vez que lo digo, que anuncio públicamente que este mes superaremos los 2 millones de usuarios únicos, que para un medio que lleva 7 meses está muy bien. Está muy bien. Hoy que he mirado los datos, llevamos solo en el mes de enero 35 millones de páginas vistas, que está muy bien. Y tenemos más o menos unos 350 blogueros. Esos son los datos que yo creo que hasta hoy no se habían hecho públicos, ¿no? Unos 350 blogueros, personas que haya escrito al menos alguna vez en el Huffington Post, ¿no? Colaboradores y demás. Como decía, somos 9 en plantilla y aspiramos a que este año entre por lo menos una persona más. Es que la situación está muy mal. Entonces, para nosotros, una persona más nos da la vida, porque el mejor o peor trabajo en periodismo también es una cuestión cuantitativa. O sea, es decir, se necesitan manos para hacer una información y, sobre todo, aspiramos a que nosotros, bueno, pues en el día de mañana podamos salir a la calle, buscar la información y demás. En el Huffington Post, para que os hagáis una idea, y ya concluyo con cómo he empezado, esa idea de esa mujer griega política que un día ve una web y dice, pues yo quiero hacer una cosa similar. Hoy el Huffington Post, esa idea que salió imitando a Glass Report, a día de hoy son 500 personas trabajando para el Huffington Post. 500 personas. Que ya o sea, decir, ahí sí que, por supuesto, notaréis mucha diferencia entre el Huffington Post de Estados Unidos, pues hay cambios constantes de información, claro, pues son 300 personas en la redacción. Con 300 personas haces un medio como la copa de un pino, pero yo creo que es interesante ver eso, cómo surge una cosa que es un blog, porque realmente el Huffington Post empezó siendo un blog de enlaces, cómo ha ido evolucionando poco a poco, hasta convertirse en el medio online más leído en Estados Unidos, con delegaciones en varios países. Por cierto, también os anuncio que creo que el mes que viene abren en Japón, y entre los planes creo que también está en Alemania y demás. Y bueno, y que se ha aliado en España con el grupo Prisa, al margen de lo que piense cada uno, pues bueno, es un grupo de comunicación potente.
potente, con recursos, con muy buenos profesionales, porque nosotros en la parte de arriba tenemos a la gente del país. Bueno, pues se puede pensar lo que sea, pero son todos unos grandísimos profesionales, ¿no? Y nosotros lo que esperamos es hacer un medio, insisto, pensado por y para los internautas, para los lectores, que a día de hoy yo creo que exclusivamente se informan a través de internet. Yo no sé si alguno de vosotros todavía sigue comprando periódicos. ¿Sí? Hay una cabeza que muy bien. No, sí, me parece que yo también, todavía, ¿no? Pero bueno, en fin, no dejamos de ser una minoría, ¿no? Pero bueno, a día de hoy parece que yo creo que está claro que la información pasa por internet, que hacia dónde irá no lo sé, pero bueno, mi percepción es que los diarios lo van a pasar muy mal todavía, todavía lo van a pasar muy mal, precisamente porque yo no sé cuántos seremos en la sala, 50, solo ha habido una cabeza que ha dicho que compra periódicos, ¿no? Y conmigo ya somos dos, ¿no? Yo creo que entre tú y yo no vamos a salvar la prensa de papel, ¿no? Y poco más, si queréis preguntar algo, alguna duda, si me he dejado algo en el tintero, si... Dime, la de periódicos. Sí. En cuanto a contenido, que es un problema dentro de la información la responsabilidad que tendría el país, porque en sí hemos tenido la información a través de la página del país, aunque sea el módulo del Huffington Post. Entonces, la responsabilidad del contenido... Es muy buena pregunta la que está planteando, ¿eh? A ver, pues buena pregunta y, en fin, la responsabilidad sería nuestra. Porque al final ese módulo lo tocamos nosotros, lo cambiamos nosotros. El país, o sea, nosotros no tenemos que pedir permiso a nadie en el país. ¿Por qué? Porque en el país consideran que somos lo suficientemente inteligentes como para no hacer barbaridades. Entonces nosotros sabemos dónde están los límites. Me preguntaban hace poco también, con esto de que trabajamos con el país, si no había choques de información. Jamás, en los 7 meses en los que yo llevo, ha bajado nadie del país a decir, oye, ¿qué habéis publicado? Oye, ¿cómo habéis hecho esto? Oye, ¿cómo habéis enlazado al mundo llevando nosotros la misma información? Nunca nadie nos ha dicho absolutamente nada. Lo único es eso, bueno, pues si hablas con directivos, con los periodistas, pues a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero bueno, es normal, pero no... si hay, en ese caso concreto, en el módulo, la responsabilidad sería nuestra. Por supuesto, porque nosotros somos lo que, voy más allá, sería mía o de Montserrat, ¿no? De la directora. Es decir, ¿cómo hemos podido? Yo sé lo que se mete en ese módulo. Que ese módulo, por cierto, no os podéis imaginar ese módulo en el país, en la cantidad de tráfico que nos genera. O sea, que ahí es cuando te das cuenta de la potencia que tiene un medio como el país, ¿no? Y de la importancia y de la buena idea desde mi punto de vista que tuvo Arianna de decir, no vamos a ir por nosotros solos, sino que nos vamos a liar con medios ya de prestigio en cada país que nos impulsen, sobre todo en los primeros meses o años, nos den el impulso necesario para que la gente conozca primero el medio y luego se aficione. También una cosa, yo al Huffington Post le conozco, lo empecé a visitar, supongo que sería por el año 2008 o algo así. A mí al principio me costó muchísimo cogerle el truco al Huffington Post. Muchísimo. Yo no entendía, decía, pero estas aperturas que me están haciendo no entiendo absolutamente nada. Y luego me convertí en un gran fan del Huffington Post. De hecho, cuando a mí me propusieron entrar al Huffington Post, yo conocía muy bien el Huffington Post porque había estado años, que para mí era una fuente al mismo tiempo para yo conseguir noticias. Insisto, porque el Huffington Post no solo es contar lo que está pasando, de si hoy ahí ha salido la EPA o no ha salido la EPA, sino de, oye, mira este vídeo tan interesante que hay en YouTube. Y puede ser un vídeo totalmente anecdótico, pues de nosotros, que también nos han tumbado muchísimo por eso, todos los sábados publicamos una fotogalería de animales. A ver, insisto,
todo el conjunto del Huffington Post, que es el Banco de España, no sé qué, Ariel, bueno, Netanyahu, lo que sea. Y luego, bueno, pues mira los animales de la semana, animales en la nieve, animales... Bueno, es un contenido más light, pero es un contenido que a la gente, oye, también le interesa. Como una oferta más de información. Como una oferta más de información. Nosotros no podemos competir con el país y el mundo. A veces, insisto, es que no podemos. Es que sería de loco decir, bueno, es que el otro día me decía uno, es que como no estés en las mismas cifras del país. Pero ¿cómo? O sea, vamos, yo me aspiro a conseguir las cifras del país. Me encantaría, ¿eh? Pero bueno, el país tiene un nombre, tiene una marca, el país, el mundo, insisto, de todos estos grandes medios que todos conocemos, ¿no? Nosotros pretendemos tener, bueno, pues cierto número de visitantes, gente joven, que, insisto, que participe, que cree comunidad, ¿no? Y al final todos salimos con todos. Nosotros no queremos ser los que digamos, oye, esto es lo importante. Nosotros nos fijamos qué es lo que se mueve todos los días en Twitter. Antes de escuchar al anterior ponente, bueno, hay herramientas para saber de qué se habla, de qué no se habla. Nosotros estamos muy atentos a lo que comenta la gente en Twitter, en Facebook, el grado de indignación, y cuando el grado de indignación